Mi nombre es Víctor Toledo Neri. Actualmente estoy cursando la Ingeniería en Gestión de Proyectos en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Hoy les hablaré sobre contratos. Para empezar, ¿qué es una obligación de dar, hacer y no hacer? Obligación de dar. Son aquellas en las que el objeto de la obligación consiste en transferir el dominio de una cosa, construir un derecho real o en ella o en simplemente entregar a su manera tenencia. Obligación de hacer. Son aquellas en que lo que se debe es un hecho o acción positiva porque no sea la entrega de la cosa. Obligación de no hacer. Es aquella obligación en que no se debe. Obligación de no hacer es aquella obligación en que lo que se debe es una abstención del deudor de realizar algo que de otra forma sería lícito. ¿Qué es un convenio? Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Fuente: Código Civil para el Distrito Federal, artículo 1792. Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones partes de sus. Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico, el que interviene dos o más personas, que está destinada a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía, la voluntad según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Los elementos del contrato son cláusulas, declaraciones, cierre, fecha y firma y el proemio. El proemio encabezado se redacta al inicio del contrato. Permite establecer tipo de contrato que se va a celebrar y las partes, así como definir cómo se les va a llamar durante el desarrollo y las cláusulas. Por ejemplo, contrato de prestación de servicios turísticos, arrendamiento, comodato, mutuo, promesa compraventa mercantil, de consignación, de comisión, entre otros. Las declaraciones generalmente se enumeran: 1. Declaración de las partes tener capacidad legal para contratar. 2. Si una de las partes es una empresa, se tiene que poner los datos como fecha de constitución de la empresa ante el notario, representante legal, acreditado su personalidad con los datos del poder, domicilio y objeto social. 3. Datos generales de la otra parte y su domicilio. 4. Objeto del contrato. Las cláusulas generalmente se enumeran de la letra primera a la segunda, con números arábico 1, 2, 3 y así sucesivamente. Las cláusulas por lo menos deben contener el precio de forma, pago, anticipo, liquidación, entre otras, servicio de contrato, obligaciones de las partes, el prestador del servicio a otorgar el servicio, formas de otorgar el servicio o cumplir obligaciones y condiciones. Cierre, fecha y firma. El cierre contiene el alcance e interpretación del contrato, señalar que no hubo error, violencia, mala fe ni coacción alguna.
y ante leyes y tribunales se someten las partes en caso de controversia. A continuación veremos lo que son las formalidades, que es la nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad absoluta. Esta la podemos encontrar en el artículo 2226 del Código Civil Federal. La nulidad absoluta por regla La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca aprovisionamiento de sus efectos. La nulidad es relativa cuando se reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior, que es el 2227 Código Civil. Concepto de tipos de contratos. Según sus funciones. Por independencia de las obligaciones. Ahí encontramos los unilaterales. Estos es cuando solo una de las partes contratantes queda obligada con la celebración del contrato. Los bilaterales, cuando existen derechos y obligaciones para ambos contratantes. Por la función jurídica relacionada con otros actos jurídicos. Los principales son aquellos que subsisten por sí mismos sin necesidad de otro contrato para su perfeccionamiento. Accesorios son aquellos que dependen de un contrato principal para su perfeccionamiento, por la percepción de los efectos económicos entre las personas. Conmutativos son aquellos cuyos alcances se conocen por los contratantes desde su celebración. Los aleatorios son aquellos que no se conocen sus alcances y dependen de un acontecimiento futuro e es cierto para su realización, por valorización económica de las prestaciones. Onerosos son aquellos que producen provechos gravames para ambas partes. Gratuitos son aquellos que producen provechos para una de las partes y gravámenes para la otra parte. En cuanto a su temporalidad, los instantáneos son aquellos que producen sus efectos en un solo acto. De trato sucesivo son aquellos que surten sus efectos a través del tiempo, por la entrega física del objeto. Reales, cuando es necesario entregar una cosa. Esperanza, aquellos que se perfeccionan en cuanto a la entrega prometida. Y por último, en cuanto a su nacimiento y validez, consensuales y formales. Consensuales son aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento de los contratantes y los formales son los que serán válidos únicamente cuando se revisan formalidad necesaria. Según el Código Civil, encontramos los traslativos de dominio. Como su nombre lo indica, son los que transfieren la propiedad de una persona a otra. 2. Traslativos de uso y goce. Son los contratos que transfieren el dominio de un bien real. 3. Persiguen un fin común. Son los contratos de forma corporativa. Tienen como finalidad formar una asociación civil o sociedad civil, ya que en virtud de estos se crea una persona moral con personalidad jurídica. 4. De garantía o accesorio. Son los contratos celebrados por la inseguridad del acreedor ante el riesgo y de que el deudor no cumpla sus obligaciones. 5. Aleatorio. Son denominados así debido a que sus efectos económicos están sujetos a riesgos o contingencias por las cuales determinará quién será el
ganancioso o predidoso del contrato. Bueno, amigos, gracias por su atención. De mi parte esto sería todo.